Tema 6. Organización general del sistema nervioso. Parte 2. Si no habéis visto la parte 1, ir a verla porque vamos a continuar la segunda y última parte de este tema 6, de la organización general del sistema nervioso. Comenzamos. Nos quedamos por aquí. La organización del sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Aquí tenéis unos dibujitos que os muestran. El sistema nervioso central tenemos el encéfalo y la médula espinal. Aquí está el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo encontramos diversas estructuras como el bulbo raquídeo, el puente, el cerebelo, el mesencéfalo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Y en el sistema nervioso periférico encontramos ganglios y nervios. Y aquí tenéis el esquema del sistema nervioso. Sistemas neurales. Sistemas sensoriales recogen y procesan la información de nuestro propio organismo y del entorno. Sistemas motores generan movimientos y otro tipo de respuestas. Sistemas de asociación. Entre estos dos sistemas, circuitos que median las funciones más complejas. Planos de referencia. ¿Cuáles son los planos de referencia del sistema nervioso? Tenemos el eje rostro-caudal o neuroeje, que va desde la parte frontal del encéfalo hasta el final de la médula espinal. Aquí tenemos el eje rostrocaudal que va de aquí a aquí y luego de aquí al final de la médula espinal. Luego tenemos el eje dorso-ventral, desde la espalda hasta el abdomen. El dorso en la espalda y ventral es el abdomen. Y luego, ¿en qué cortes dividimos el sistema nervioso? Tenemos el corte sagital, el corte horizontal y el frontal o coronal. Como podéis ver aquí, este sería el horizontal, el azul es el sagital y este verde el coronal o frontal. Vías aferentes, ¿qué son? Las fibras que llevan información hasta el sistema nervioso central. Y las eferentes, las que se dirigen desde el sistema nervioso central hacia áreas periféricas. Las aferentes van hacia este sistema nervioso central, aferentes hacia al sistema nervioso central, eferentes se van. Y luego tenemos dos conceptos más importantes que son el concepto ipsilateral, cuando hablamos de las estructuras que están del mismo lado, y contralateral, las que están situadas en lados contrarios. Bueno, aquí como veis tenemos los cortes y planos cerebrales que nos dice, tanto en el dibujo de la cabeza, veis cómo quedan, luego en el encéfalo también, y así os hacéis más a la idea de cómo son estos planos. Seguimos, hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son dos grandes estructuras, recubren dorsal y lateralmente el diencéfalo y gran parte del tronco del encéfalo y del cerebelo. Corteza cerebral. Es tan grande que no cabría en el cráneo si no estuviera plegado. Casi 2/3 quedan escondidos. Cada pliegue forma una circunvolución o giro y las hendiduras entre circunvoluciones constituyen las cisuras o surcos. Luego tenemos la cisura longitudinal. Determina la separación entre ambos hemisferios y las cisuras que delimitan 4 grandes lóbulos en la superficie de cada hemisferio cerebral. Lóbulos. En el sistema nervioso central hay varios lóbulos. ¿Y cuáles serían? Está el lóbulo frontal, que se forma anterior a la cisura central. El lóbulo parietal, posterior a esta cisura. El lóbulo occipital, posterior a la cisura parieto-occipital. El lóbulo temporal, delimitado por la cisura lateral. El lóbulo de la ínsula, en la profundidad de la cisura lateral. Y el lóbulo límbico, en la cara medial de los hemisferios. Los hemisferios cerebrales están unidos por comisuras. La más grande es el cuerpo calloso. Ahora vamos a ver el diencéfalo. Tiene una posición central en el encéfalo anterior, entre los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo. Se organiza bajo los ventrículos laterales y alrededor del tercer ventrículo. Dentro del diencéfalo tenemos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo.
como veis aquí en la imagen. Vamos a ver el tálamo. Constituye la zona más dorsal y ocupa toda la extensión antero-posterior del diencéfalo. ¿Ves? Aquí está el tálamo. Entonces nos dice que ocupa la zona más dorsal y que ocupa toda la extensión antero-posterior del diencéfalo. Luego, tiene forma de dos estructuras ovoides, situadas bajo los ventrículos laterales y a cada lado del ventrículo 3. Están unidas por la masa intermedia. Hipotálamo. Se localiza ventral al tálamo, desde el entorno de la lámina terminal hasta los núcleos mamilares. Encontramos la eminencia media, una estructura que bordea el suelo del ventrículo 3, formando un embudo que se prolonga en el tallo hipofisiario del que pende la hipófisis, glándula endocrina que almacena, sintetiza y libera hormonas bajo el control del hipotálamo. Y también encontramos el quiasma óptico, formado por las fibras del nervio óptico. Y luego las dos últimas estructuras que nos quedan del diencéfalo son el epitálamo, parte posterior dorsal, destaca la glándula pineal, y el subtálamo, bajo el tálamo y posterior al hipotálamo. Ahora vamos a ver el tronco del encéfalo. Hemos visto antes lo que sería el encéfalo anterior, que eran los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, y ahora seguimos con el tronco del encéfalo. Es el centro de comunicación del sistema nervioso, flanqueado por los nervios craneales. Ya encontramos tres estructuras. La primera es el mesencéfalo, es la división más pequeña. En la cara ventral vemos los pedúnculos cerebrales y en la cara dorsal los colículos superiores e inferiores o tubérculos cuadrigémicos. Después del mesencéfalo, más abajo, encontramos el puente, la superficie dorsal bajo el cuarto ventrículo y lateralmente flanqueado por los pedúnculos cerebelosos. Y por último tenemos el bulbo raquídeo. Ventral, pirámides y oliva, y en la cara dorsal, columnas blancas dorsales. Vale, ahora vamos a ver el cerebelo. Representa el 10% del volumen total del encéfalo. Los pedúnculos cerebelosos lo unen al tronco del encéfalo y lo conectan con el resto del encéfalo. En la zona medial tenemos el vermis, en la intermedia, en la que está próxima al vermis, y en la zona lateral tenemos el resto del cerebelo. Lóbulos anterior y posterior en la superficie dorsal y lóbulo floculonodular, no sé decirlo, lo siento, en la parte ventral. Floculonodular, bueno, es que ya quería decirlo. Seguimos. Mira, aquí tenemos una pregunta para practicar, repasar o incluso ampliar, porque el resumen es muy breve. El resto lo tenéis que ver en el libro. Aquí nos dice, el mesencéfalo forma parte del tronco del encéfalo, el encéfalo anterior, el puente o el diencéfalo. Bueno, este lo tenemos súper reciente, lo acabamos de ver. El mesencéfalo forma parte del tronco del encéfalo, que era mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Luego en el encéfalo anterior hemos dicho que era el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. El puente, no, porque ya es otra estructura que está en el tronco del encéfalo, y el diencéfalo, pues ya también es otra estructura. Entonces, aquí está claro que es la A. Ahora vamos a ver la médula espinal. Constituye la conexión por la que el encéfalo se comunica con el resto del cuerpo, participando en la recepción de información sensorial de las extremidades, del tronco y de muchos órganos internos, como el control de los movimientos del cuerpo y en la regulación de funciones viscerales. Función integradora para algunas actividades reflejas que se desarrollan sin mediación encefálica. La médula espinal está protegida por la columna vertebral y la inserción de cada par de nervios espinales delimita un segmento medular. Está parcelada en 31 segmentos relacionados con los 31 pares de nervios espinales. Pregunta de la médula espinal. Forma parte del tronco del encéfalo. Tiene una importante función en procesos psicológicos superiores como la motivación. Está en constante interacción con el sistema nervioso periférico o tiene una función predominante sensorial y no motora.
¿Cuál creéis que es? La médula espinal está en constante interacción con el sistema nervioso periférico. Si os acordáis, está arriba el encéfalo y luego la médula espinal, que es la que pasa por toda la columna vertebral, pasa por todo nuestro cuerpo, por eso está en constante interacción con el sistema nervioso periférico, que son los ganglios y los nervios. Las otras preguntas, como veis, en esta, por ejemplo, nos dice, forma parte del tronco del encéfalo. No, el tronco del encéfalo es otra estructura, la cual está compuesta por el mesencéfalo, el puente y los ganglios. O sea, el bulbo raquídeo, quiero decir. Entonces, no, es otra estructura. Luego nos dice aquí. Tiene una importante función en procesos psicológicos superiores como la motivación. No nos ha dicho nada de eso. Y luego, tiene una función predominantemente sensorial y no motora. No. Al revés, sube sensorialmente hacia el cerebelo las fibras aferentes, ¿no? Y las eferentes salen siendo motoras, pero pasando por ahí. Entonces, no nos dice que una predomine sobre la otra. Entonces, aquí queda claro que es la C. Organización del sistema nervioso periférico. Ahora vamos a ver el periférico. Estábamos viendo antes el sistema nervioso central. Vale, dentro del sistema nervioso periférico tenemos los ganglios, que son agrupaciones de células nerviosas que se localizan fuera del sistema nervioso central. Y los nervios, que son conjuntos de axones o fibras recubiertos de mielina, que ponen en comunicación el encéfalo y la médula espinal con el resto del cuerpo. Ahora vamos a ver, sistema nervioso somático. Es el que nos permite interaccionar con el mundo que nos rodea. Tenemos dentro del sistema nervioso periférico el somático y el autónomo. Bueno, pues en el somático tiene las fibras aferentes y las fibras eferentes. Las aferentes, las que llevan información al sistema nervioso central de los cambios que detectan los receptores localizados en la piel, los músculos esqueléticos y los órganos de los sentidos. Las fibras eferentes se dirigen desde el sistema nervioso central a la musculatura esquelética o estriada para controlar su movimiento. Pues bien, si el sistema nervioso somático nos permitía interaccionar con el mundo que nos rodea, ahora veremos que el sistema nervioso autónomo participa en la regulación del ambiente interno del organismo, ajustando la respuesta de las glándulas, vasos sanguíneos y órganos internos en función de las condiciones a las que el organismo está sometido. Tiene dos divisiones, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y también tiene sus fibras aferentes y eferentes. Las fibras aferentes son las que llevan la información al sistema nervioso central del estado de los órganos internos. Y las eferentes que ejercen el control de la musculatura lisa, del músculo cardíaco y de diferentes glándulas para regular funciones fisiológicas fundamentales. Una pregunta, el sistema nervioso periférico, los nervios A, reciben también el nombre de raíces dorsales. B, se originan únicamente en la médula espinal. C, están constituidos por fibras aferentes y eferentes. O D, solo transmiten información motora hacia los órganos periféricos. La A nos dice que reciben también el nombre de raíces dorsales. Eso no es así. La B, que se originan únicamente en la médula espinal. Eso tampoco es así. La médula espinal es sistema nervioso central. Y los nervios pueden ser también salir de tanto craneales como espinales, ¿no? Luego, C, están constituidos por fibras aferentes y eferentes. Sí, dentro del sistema nervioso periférico, tanto el sistema nervioso somático como el autónomo se constituyen por fibras aferentes y eferentes. Y D, solo transmiten información motora hacia los órganos periféricos. No, también transmiten la sensorial. Bueno, están constituidos por fibras aferentes y eferentes. Respuesta correcta. Ahora vamos a ver los nervios craneales y luego también estarán los espinales. Los nervios craneales son los que parten del encéfalo. Y hay unos cuantos. Está el olfatorio 1. Estos son los que vamos a ver aquí en la imagen, ¿vale? El olfatorio 1, compuesto por axones de neuronas cuyas dendritas y cuerpos celulares están en la mucosa olfatoria. Termina en el bulbo olfatorio. No, pues es aquí. Aquí no sale. Óptico 2. Entrada al nivel del diencéfalo.
conectando la retina con el encéfalo. Los dos nervios ópticos se cruzan en el quiasma óptico, donde algunas fibras de cada nervio cruzan al lado opuesto y a través del tracto óptico llegan a la información visual al tálamo. El óptico aquí sí lo tenemos. Esta pregunta también esta imagen la pueden preguntar sin los nombres para que identifiquéis cuál es cada uno. Aquí, por ejemplo, veis que el óptico es el que está en esta parte, llega aquí y la imagen conecta con el ojo que está mirando una rosa, porque es el óptico. Oculomotor 3 y troclear 4. Son nervios troncoencefálicos, salen del mesencéfalo y tienen una función motora sobre la musculatura del ojo. ¿Ves? Salen aquí. Tanto el oculomotor 3 como el troclear 4. Son este y este de aquí, estas dos líneas. Y veis que estas dos imágenes son del ojo, pero para diferenciarlo, ¿ves? El óptico, el que mira, y el oculomotor, el que lo mueve el ojo. La parte mecánica. Trigémino 5. Controla funciones tanto sensoriales como motoras, información sensorial de la cara, boca y lengua. Fibras motoras inervan músculos de la mandíbula. Facial 7. Motor somático que inerva la musculatura, que controla la expresión facial y fibras del sistema nervioso, dirigen las glándulas salivares y lagrimales. Las fibras sensoriales recogen información de las papilas gustativas y median el sentido del gusto. Vago 10. Controla la deglución. Recoge información sensorial de gran parte de las vísceras del tórax y del abdomen y llevan a la mayoría de las fibras del sistema nervioso autónomo que ejercen un control sobre las funciones de estos órganos. Aquí ha habido un fallo, falta la L. Bueno, esta imagen no se ve muy bien, pero bueno, la tenéis en el libro. Entonces aquí vemos el óptico, bueno, ya lo hemos dicho. Aquí el trigémico. Por ejemplo, para saber identificarlo. Bueno, primero tenéis que saber de dónde sale cada uno, pero luego también en qué zona hace efecto. Bueno, es que esta imagen no se ve muy bien, pero estos son muy importantes. Y salen algunos que no hemos visto, hipogloso, porque hay más nervios craneales. Pero bueno, estos son los más importantes. Luego los nervios espinales son los que parten de la médula espinal, como dice el nombre, distribuyéndose por todo el cuerpo. Son 31. Los 8 primeros son cervicales, los 12 siguientes torácidos, luego 10 lumbares y sacros repartidos por igual, y un par de cocígeos. Los nervios espinales tienen la raíz ventral y la dorsal. La ventral formada por los axones de las neuronas de la médula espinal, que controlan la actividad de los músculos esqueléticos, y por los axones de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, que llegan a la musculatura lisa y a las glándulas. La raíz dorsal, constituida por axones que llevan información de entrada desde los receptores sensoriales de músculos, piel y vísceras hasta la médula espinal. Las meninges. 3 láminas de tejido conjuntivo que protegen al sistema nervioso y evitan que esté en contacto directo con el hueso. Tenemos 3 capas, ¿no? Primero está la dura madre, que es la más externa. Es una envoltura de tejido conectivo grueso y resistente. Luego se encuentra la aracnoides. Unida a la dura madre se sitúa en la lámina intermedia, formada por membranas esponjosas. Luego tenemos entre la aracnoides y la pía madre el espacio subaracnoideo. Después está la pía madre, que es la más profunda, firmemente adherida al cráneo y a la médula espinal. Sistema ventricular y líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso central se encuentra protegido contra los traumatismos por el líquido cefalorraquídeo, el cual llena el espacio subaracnoideo, baña la superficie esteroide del sistema nervioso central y pasa a los ventrículos cerebrales y al conducto central de la médula espinal. 2 ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. El acueducto cerebral o de Silvio conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquídeo es sustituido de 6 a 7 veces al día. Es secretado por los plexos coroideos
estructuras formadas por una gran red de capilares, rodeadas por un epitelio y situadas en las paredes de los ventrículos. Sus funciones son servir de soporte y amortiguación contra los traumatismos. Circulación sanguínea en el sistema nervioso. Arterias vertebrales ascienden por la base del cráneo, uniéndose para formar la arteria basilar, la cual continúa hasta el nivel del mesencéfalo, donde se bifurca para formar el par de arterias cerebrales posteriores. Arteria carótida interna. Penetra en el cráneo, dividiéndose a nivel del quiasma óptico en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Círculo o polígono de Willis. Consiste en un anillo arterial en el cual los dos sistemas de aporte sanguíneo al encéfalo están conectados. Reduce la obstrucción local, actuando como sistema de seguridad para mantener un aporte sanguíneo que asegure un funcionamiento cerebral adecuado. Ictus. Interrupción del flujo sanguíneo. La barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica controla lo que entra en el encéfalo por vía sanguínea. Filtra sustancias tóxicas y permite el paso de los nutrientes y gases de la respiración. Tenemos las células endoteliales. Revisten los capilares del encéfalo y la médula espinal. La membrana de las células endoteliales cuenta con bombas que devuelven al torrente sanguíneo sustancias extrañas, que al ser liposolubles han atravesado la barrera. Órganos circunventriculares. Zonas encefálicas desprovistas de esta barrera que se localiza cerca de la línea media y están a lo largo del sistema ventricular. Sobre la barrera hematoencefálica puede decirse que A. Consiste únicamente en el filtrado que realizan los astrocitos para aportar los nutrientes del plasma sanguíneo a las neuronas. B. Abarca todo el encéfalo. C. No existen los llamados órganos circunventriculares. O D. Está formada por oligodendrocitos. La barrera hematoencefálica puede decirse que no existe en los llamados órganos circunventriculares. De hecho, son los únicos órganos que no tienen la barrera hematoencefálica. Y hasta aquí vemos esta parte del tema 6. Ya digo, es un muy breve resumen. Es para repasar. Y las preguntas igual, fue para repasar. En la otra parte del tema 6 sé que puse más número de preguntas. Y nada, si tenéis cualquier cosa que decir, alguna duda o algo que hayáis visto que está mal, que yo haya dicho que me haya equivocado, algún error, podéis dejarlo en los comentarios, ¿vale? Que estaré encantada de leerlos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser el tema 7.